Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día te damos gracias y la gloria y la honra para ti. Y ahora queremos disponer nuestro corazón para la meditación de tu palabra. Espíritu Santo, te suplicamos que nos des comprensión, retención de la palabra. Te damos gracias, nos sometemos a ti en este día. Gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Bien, el tema de hoy se llama movilización de los miembros al servicio. Movilización de los miembros al servicio. Me estoy refiriendo a la iglesia, me estoy refiriendo a la congregación. Bien, nuestro cuerpo o el cuerpo humano está en movimiento continuamente, todos los días y todo momento el cuerpo está en movimiento. Tenemos órganos que no los vemos, órganos internos que no los vemos ni sabemos cómo están los pobrecitos, ¿verdad? Pero ellos están trabajando día y noche, están en movimiento. Algunos órganos literalmente se mueven, ¿sí? Literalmente se mueven. Y cuando hablamos de los miembros de nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras manos, los ojos, nuestros dedos, también todos los días están en movimiento, ¿ok? Bueno, pues el cuerpo de Cristo debe hacer lo mismo. Todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros en particular de ese cuerpo. Y como miembros, entonces necesitamos la movilización. Tenemos que movilizarnos, tenemos que tener esa movilización precisamente porque somos miembros de un cuerpo. Y si no nos movilizamos, entonces vamos a causar una disfunción en ese cuerpo. Pues es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos comenzando abriendo el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo, ¿lo tenemos todos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, en primer lugar, vamos a ver aquí en el versículo 11 que hay 5 oficios ministeriales relacionados aquí con que son los dones que Cristo dio a la iglesia para nutrir y equipar a su iglesia. No es para un control jerárquico ni competencia eclesiástica, aunque muchos lo ven de esa manera y viven de esa manera y practican ese control, esa competencia, esa manipulación
pero en realidad los dones y los ministerios que Jesús plantó y dejó en su iglesia no es para eso, sino que lo dejó con un propósito muy específico. Ok, más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores de la iglesia en el Nuevo Testamento, acordémonos que el Señor Jesús, en sus 3 años de ministrar al mundo la palabra, escogió a 12 discípulos, ¿se acuerdan? Bueno, pues esos 12 discípulos llegaron con el tiempo, después de 3 años, fueron los apóstoles, ¿ok? Apóstoles. Y esos hombres son los que establecieron el fundamento de la iglesia, son los que establecieron los pasos a seguir. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento menciona también otros apóstoles adicionales a esos 12. Por ejemplo, vemos Pablo, Silas, Bernabé, y también vemos también el oficio de profeta, que en el Nuevo Testamento vemos en varias ocasiones en la Biblia el oficio o la función de los profetas. Entonces, estos oficios siguen vigentes en la iglesia, como por ejemplo, el evangelista, maestros, pastores, los encontramos en la iglesia hoy en día, y hoy en día siguen funcionando. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque hay ciertas enseñanzas y ciertas doctrinas que dicen que ya no hay profetas ni hay apóstoles, ya no debe haber, ya se acabaron. Y bueno, muchas cosas que también dicen. No existe ninguna prescripción o fórmula de dones mixtos, como dicen que el maestro, el pastor y el maestro es lo mismo, o está el maestro y pastor es un solo ministerio, pero en realidad es separado, no es algo mixto. Que un hombre o una mujer llamado por Dios que tenga 2 o 3 dones o un solo don no tiene nada que ver. Son dones que el Espíritu Santo derramó o nos lo dio para precisamente con una función específica. Bien, en la Biblia encontramos que en Romanos capítulo 12, del versículo 13 en adelante, encontramos que el Padre dio dones a su iglesia. Y allí vemos cómo el Padre reparte esos dones. Y cuando vemos en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 al 11, ahí vamos a encontrar que el Espíritu Santo derramó o otorgó o dio dones a su iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y en Efesios capítulo 4 vemos que el Señor Jesús da dones. Y si usted se fija en el versículo más atrasito, vamos a ver el versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, fíjense bien, y él mismo constituyó, es decir, dio dones a los hombres. Y allí encontramos los cinco dones específicos a ministerios oficiales en la iglesia que debe existir. Bien, entonces ya estamos viendo que el Padre dio dones, según Romanos 12. 1 Corintios 12, el Espíritu Santo derrama dones. 9 dones encontramos ahí, y en otras partes de la Biblia encontramos otros más. Y Efesios 4, 11, encontramos que el Señor Jesucristo personalmente le da o da dones a los hombres. Entonces, el versículo 11 encontramos oficios o cargos
que dio el Señor Jesús. Y en el versículo 12 vamos a encontrar el propósito, ¿ok? Cuando Dios nos da un don, o es más, por eso es importante la llenura y el bautismo con el Espíritu Santo. La llenura y el bautismo con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo derrama los dones a sus hijos, a los discípulos. Y todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los discípulos, nadie puede decir: yo no tengo un don, yo no tengo nada que hacer, Dios no me dio nada como para servir al Señor. Nadie puede decir eso. Todos los hijos de Dios y los discípulos tenemos un don, por lo menos un don, ¿de acuerdo? Por lo menos un don. Y cuando da más de uno, pues imagínate, tienes que trabajar más y hacer más. Pero nadie puede decir que no tenemos un don. Ahora, en el versículo 12 está el propósito de los dones que menciona en Efesios 4:11, que el Señor Jesucristo estableció personalmente a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Él estableció personalmente, pero tiene un propósito. Es decir, todo lo que Dios hace no es nada más al aventón, a ver qué pasa y qué sucede. Tiene un propósito, ¿ok? Y el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar ¿a quiénes? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? A fin de perfeccionar a los santos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los santos? Los que están en un altarcito, en un nicho, y les ponen veladoras y todo. Los santos son los hijos de Dios, somos los discípulos, somos santos. La Iglesia Católica piensa diferente cuando se menciona esta palabra, pero en realidad en la Biblia los santos son los hijos de Dios. Los discípulos, los cristianos somos santos, amén. Nos llamó a la santidad. Los que ya tomaron esa lección del discipulado se acuerdan de qué se trata el santo, ¿ok? Bien, dice: para perfeccionar los santos y los creyentes para la obra, ¿ok? Entonces, la instrucción que recibimos como discípulos no es nada más acumular conocimiento, no es acumular información, sino para la obra, para que te involucres en la obra. Eso lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, hermanos, Dios ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad. Según Mateo 28, el 18 al 20, es hacer discípulos en todas las naciones. ¿Se acuerdan? Que vimos uno de los propósitos. Bueno, pues estamos siguiendo los propósitos, y este propósito consiste en el propósito de servir o estar dentro, involucrado o desarrollando un ministerio. Bien, toda la iglesia tiene una responsabilidad que le dio Dios mismo, y es el de hacer discípulos a todas las naciones. Esto involucra predicar, enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar y edificar, y aún muchas más tareas que se pueden añadir al respecto. Ahora, fíjense bien, si tuviéramos que cumplir este mandamiento como individuos, es decir, que todo esta responsabilidad o esta misión cayera solo sobre tus hombros, podríamos rendirnos aún antes de intentarlo, porque la tarea sería muy enorme y sería imposible de llevar a cabo individualmente. Pero Dios, hermanos, nos ha llamado a ser miembros de un cuerpo, miembros de su cuerpo. Esto significa que algunos podemos cumplir haciendo una tarea, otros hacen otra tarea,
Y cuando juntamos y sumamos eso, juntos podemos obedecer mejor de lo que haríamos en forma individual. Por eso es importante que un creyente se integre físicamente, literalmente en un cuerpo. Muchos dicen, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito pertenecer a una congregación. No, pues es que allí suceden cosas y el otro, y comienzan a sacar una lista de pretextos y de cosas. Pero ningún cristiano, ningún hijo de Dios, ningún discípulo puede estar fuera de un cuerpo. Tenemos que pertenecer a un cuerpo local. Es cierto, pertenecemos a una iglesia universal, mundial, la iglesia de Cristo, pero esto está compuesto por iglesias locales, es decir, pequeñas iglesias, pequeñas congregaciones, y que algunas pues son muy grandes, y gloria a Dios, pero ningún cristiano puede estar fuera. Al estar fuera y no pertenecer a ningún cuerpo, es como si cortáramos un dedo de nuestra mano y ese dedo pues se la viva ya, ¿sí? Cortamos un dedo y decimos, independízate y vive como tú quieres. Y ya no te necesito en mi cuerpo, vete donde quieras y viva la vida. ¿Qué va a pasar? Ese dedo que lo cortamos se va a echar a perder, se va a morir. Entonces, cuando un cristiano no pertenece a un cuerpo, peligra, y su peligro es que se va a morir. ¿Por qué? Porque no está conectado dentro de un cuerpo. No está funcionando dentro de un cuerpo. Trabajamos juntos, hermanos, como el cuerpo de Cristo, y podemos expresar la plenitud de Dios como un cuerpo. Nuestra unidad con Cristo, amados hermanos, no destruye nuestra individualidad. Somos seres individuales y todos tenemos la responsabilidad de respetar la individualidad de cada uno, ¿sí? Somos seres individuales y todos necesitamos aprender la buena socialización y respetar la individualidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de que somos un cuerpo, eso no destruye nuestra individualidad. Más bien eso lo lleva a otro nivel en la vida cristiana y en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia, y cada uno de nosotros, Él nos dio un don precisamente para edificar el cuerpo de Cristo, y que nosotros de forma individual nos movilicemos y entremos en movimiento, no estáticos, porque un miembro del cuerpo no está estático. Si tú pones en estático una pierna, se te va a calambrar y se va a quedar allí después engarrotado y no te vas a poder mover, porque por falta de movimiento. Entonces, hermanos, tenemos un don y es crucial que lo utilicemos. Primera pregunta: ¿tienes la madurez suficiente para ejercitar los dones que Dios te ha dado? Es una pregunta de reflexión, porque ya entendemos que tenemos un don, ¿cierto? Y la pregunta, nuevamente lo repito: ¿tienes la madurez suficiente para ejercitar los dones que Dios te ha dado? A ratito vamos a contestar la pregunta. Si sabes cuáles son los dones que Dios te dio, entonces el siguiente paso es: busca las oportunidades para servir. Si no sabes cuál es el don que Dios te dio, pídele a Dios que te demuestre. Quizá mediante los ministros de la iglesia, o quizá mediante los hermanos que te pueden ver y pueden decirte: yo estoy viendo en ti esta habilidad,
yo estoy viendo en ti esta capacidad y yo quiero, yo creo que tú puedes hacer eso. ¿De acuerdo? Si alguien tiene la habilidad de ser un maestro y tiene la facilidad de hablar, de enseñar la palabra, ahí estamos viendo una cualidad que puede ser maestro para los nuevos convertidos, o para una enseñanza en la iglesia, o a lo mejor tiene cualidades y habilidades de trabajar en el área de los niños, porque tiene esa habilidad, no cualquiera. Amén. Es lo que estamos refiriendo. Luego, a medida que tú empieces a reconocer tu don y tu campo, ahí es donde tienes que desarrollarte y desarrollar ese servicio especial, usando tus dones para fortalecer y alentar a la iglesia, y que todo lo que hacemos sirviendo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Muchos, porque no conocen su don y no conocen su lugar y su asignación, por eso surgen las envidias, surgen las calumnias, surge la competencia, el orgullo, la altivez. ¿Por qué? Porque no están entrenados correctamente y no deben de actuar de esa forma. Como miembro de un cuerpo, vamos a pensar, quiero que me miren aquí, vamos a pensar, bueno, esta es mi mano, tengo 5 dedos, y cada uno de los dedos tiene una función en particular, no hacen la misma tarea de los 5 dedos. Ahora imagínate que cualquiera de mis dedos se ponga envidioso y que envidie a otro dedo, y el otro dedo comienza a pelonear y pelearse con el otro dedo. Imagínense cómo estará esta mano. Y muchas veces el cuerpo de Cristo sucede eso, que tienen envidias y calumnias y murmuración y cosas, celos. Es que el hermano X le dan más chance de servir y hacer eso que a mí. Bueno, no es tu tiempo, o no es tu habilidad, no es tu don, y necesitamos encontrar cuál es tu asignación y cuál es tu oportunidad o lo que puedes hacer, y acomodarte, colocarte en el lugar que debes de trabajar. Y eso no tiene nada que ver la envidia ni el celo, porque no todos somos iguales. Amén. Ahora, fíjense bien, todos los que están dentro de la música y tocan un piano, no todos tienen la misma habilidad. Muchos tienen una habilidad extraordinaria en el piano. ¿Cómo le hizo para llegar a eso? Yo no lo tengo. Y ni modo que le envidiemos a aquel que sabe más. Pero si con lo que yo sé no tengo mucha habilidad, pero si con eso yo puedo adorar a Dios y puedo traer la presencia de Dios y ministrar el cuerpo de Cristo, pues estoy haciendo hasta donde yo puedo. ¿Me estoy explicando? Y aquel que tiene mucha habilidad, pues tiene que hacerlo para la gloria del Señor, no es para envanecerse, enorgullecerse o sentirse altivo porque sabe más que otro. Así es como funciona. Pero para que eso funcione bien, entonces los santos tienen que ser instruidos, capacitados. Ese es el propósito del versículo 11. ¿Por qué el Señor Jesús colocó pastores, maestros, evangelistas y profetas? Es para edificar, instruir al cuerpo de Cristo, y que todos nosotros seamos instruidos. Y en esa instrucción podemos servir de manera correcta. Todos los santos, hermanos, es decir, los miembros de la iglesia, deben ser equipados para algún aspecto de la obra del ministerio. Ustedes tienen que ser equipados, hermanas. Porque yo no los quiero ver sentadas allí, nada más viniendo a la iglesia. Pues ven así a la iglesia, gloria a Dios, y qué bueno que no faltas, pues sigues asistiendo. Ese no es el objetivo. Tú tienes que ser instruida, capacitada, equipada
para que tú puedas servir en algún aspecto, en alguna forma, en la obra del ministerio, o sea, para el servicio cristiano. Además, este servicio de parte de los miembros equipados resultará en la edificación o el crecimiento del cuerpo de Cristo. Qué frase tan bonita. La palabra capacitar, ese ya lo vimos en otra enseñanza, es catartismos. Catartismos significa hacer apto o perfeccionar. Fíjese bien, esa es la tarea de un pastor a su congregación: capacitar a su gente, capacitar a sus miembros, hacerlos aptos. En el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere al hecho de remendar las redes, es decir, que las redes estén funcionales. Esto está tomado cuando Jesús llamó a los discípulos, algunos que estaban allí en el mar de Galilea, en su trabajo de pesca, y los encontró remendando las redes. Es decir, esas redes tienen que estar al 100, tienen que estar al 100 esas redes para que puedan funcionar. Entonces, la palabra catartismos se refiere a eso, como remendar las redes, es decir, ponerlos óptimos, que sean usuables al 100 y que no tengan ninguna imperfección para que se haga bien la tarea. Y también esto se refiere también a amonestación o corrección de algún miembro que haya cometido un error o una falta o un pecado que afecta la armonía de la iglesia. También se refiere a esto. Entonces, en el versículo 12, amados hermanos, se trata de la tarea de hacer que los miembros que habían salido de una vida equivocada, atadas al pecado, a la maldad, ahora que sean acondicionados y equipados adecuadamente para servir al Señor. Qué trabajo tan importante. ¿Y qué trabajo tienen los pastores? ¿Y qué trabajo tienen los miembros de la iglesia de entrenarse? Y esa es una de las cosas que muchos cristianos o creyentes no quieren. Se estancan en nada más asistir a la iglesia. Y si pudo ir, bien, y si no pudo ir, pues ni modo, ¿verdad? Se contentan con eso. Allí se estancan y no buscan la equipación, no buscan el ser entrenados para algo que pueda edificar el cuerpo de Cristo y que ellos estén activos. Bien, la palabra perfeccionar, porque eso es lo que dice aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿ok? La palabra perfeccionar significa recuperación de la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a... se refiere el descubrimiento de una función, como cuando un miembro físico del cuerpo sufre una lesión y hay que llevarlo a que funcione adecuadamente. Eso es lo que significa perfeccionar. Entonces significa que poner al cristiano o al discípulo en una condición que pueda ser útil al 100% en el cuerpo de Cristo. Y eso es a través de la equipación y de la enseñanza. Y todavía dice, ahí en el versículo 12, para la obra del ministerio. Es decir, realizar la tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo y no solo de un cuerpo selecto de líderes. Si ustedes se fijaron cuando pusimos aquí un círculo, ¿se acuerdan? Sí, varios círculos concéntricos. Y hay un círculo que es al mero centro, que es el más pequeño. Comienza con un círculo grande y se va reduciendo hasta un circulito pequeño. Pues este circulito pequeño significa, son aquellos discípulos que llegan hasta ese punto, que son poquitos realmente, son poquitos.
o los cristianos o los creyentes dicen, yo me gusta asistir o estar en una iglesia bien grandota, así donde hay mucha gente. Y es bastante fascinante estar en una congregación donde hay mucha gente. Pero nunca sabemos que toda esa multitud que está ahí, cuánto realmente están sirviendo y han llegado a ese círculo, a ese punto. Tú no sabes cuántos. Y solo me dicen, yo quiero estar allí donde hay mucha gente, pues porque se siente muy bien y quién sabe qué tanto sacan, ¿no? Pero tú no sabes, bueno, y la pregunta, bueno, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Si hay mucha gente, ¿qué vas a hacer tú ahí? ¿Quién te llamó? ¿O qué vas a hacer ahí? Como hay mucha gente, ni en cuenta te van a hacer a ti. Sí, ni en cuenta. A menos de que te quedes y permanezcas por un tiempo y que tú te acerques al trabajo pastoral y digas, pues hermanos, yo quiero servir y bueno, te van a preguntar, bueno, ¿y dónde vienes? ¿Dónde te conviso? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Desde cuándo? No, pues es que yo vengo de allá y me salí de allá y vine para acá y estoy buscando dónde servir. Ok, ¿y qué puedes hacer? ¿Cuánto estudias la palabra? Hacer un análisis de tu vida espiritual para ver hasta qué tanto eres apto. Y de pronto llega, pues el pastor tiene mucha gente, como es grande, tiene mucha gente sirviendo, y te dicen, no, pues hermano, es que no tienes ninguna aptitud, no veo en ti ningún don, ninguna capacidad, pues no sé en qué puedes servir, pero bueno, si quieres, pues te ponemos a barrer en la calle, en la banqueta, vas a barrer para empezar. No, pues yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando otra cosa, pastor. Entonces, pero tú no sabes de esa multitud realmente cuántos están sirviendo. Ok, en el versículo 13, no pierdan de vista ahí en Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es otro objetivo del ministerio, de los dones que el Señor Jesús dio, es para llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios. Y déjame decirle lo siguiente: el conocimiento del Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima y cada vez más profunda con Cristo y en su palabra. Es decir, el pastor no te va a llevar a ese punto, te va a conducir enseñando de la palabra, te va a dar pasos, te va a dar procesos, y tú tienes que llevar a cabo. Y repito, conocimiento al Hijo de Dios es el resultado de una relación íntima. Ese no te lo va a enseñar el pastor ni te lo va a llevar ahí. Tú tienes que tomar esa medida y esa práctica de tener una relación íntima con Jesús, cada vez más profunda, y en su palabra. Entonces estás conociendo más al Hijo de Dios. Es cierto que el pastor te va a enseñar la palabra, te va a enseñar doctrina, te va a enseñar discipulado, pero tú tienes que poner de tu parte. Cristo es la verdad, hermanos, y el Espíritu Santo que guía a la iglesia, que es el Espíritu de la verdad. Y allí mismo en San Juan capítulo 14, en el capítulo 16 y en el capítulo 8 encontramos cuando el Señor Jesús mismo dice: Satanás es el padre de la mentira, es decir, contraria a la verdad y contraria al espíritu de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Ahora, como seguidores de Cristo, debemos dedicarnos a la verdad y caminar en la verdad y decir la verdad. Eso significa que nuestras palabras serán sinceras, como también nuestras acciones reflejarán la integridad de Cristo en nuestra vida. Seguir la verdad en amor no siempre es fácil, ni conveniente, ni placentero, pero es necesario. Si la iglesia y nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo queremos cumplir la obra y la misión de Cristo, tenemos que conocer a Cristo
cuanto más se pueda y caminar en esa verdad. En el versículo 14, estamos yendo un poco rápido por el tiempo. En el versículo 14 vamos a encontrar la madurez del discípulo. Dice el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es un versículo profundo. Bien, en este versículo 14, el objetivo del versículo 11 es para llevarnos a la madurez, para llevarnos a la perfección, para llevarnos a la consagración, para enseñarnos el camino, cómo consagrar más a nuestra vida al Señor. ¿Ok? Aquí cuando dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es un contraste de la madurez. Ok, la madurez tiene ciertas características y ahí mismo lo encontramos en la misma Biblia, la madurez. Primero es la estabilidad, lo encontramos en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla de estabilidad. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo conocer a un cristiano maduro? Bueno, primero es que es estable en su fe, es estable en su creencia, es estable en lo que él hace, es estable, no es tambaleante. Número 2, integridad. Lo encontramos en el versículo 14. Dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que nuestras creencias y mi conocimiento en la Biblia es sólido. Mi conocimiento bíblico está sobre una plataforma que no se mueve y por eso puedo mantener integridad. Y en el versículo 15 vamos a encontrar la tercera característica, que es: encontramos nuestro lugar como miembros de la iglesia, y allí es donde nosotros podemos dar un crecimiento, una expansión cuantitativa, y a la edificación un fortalecimiento interno en todo el cuerpo. Dice el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Y también en el versículo 16 lo vamos a tocar más ratito. Bien, entonces, amados hermanos, si tú llegas al nivel de la madurez, vas a tener estabilidad, integridad, y vas a participar y vas a colaborar en el crecimiento. Es decir, expansión cuantitativa, crecimiento de la iglesia. Y el segundo es la edificación, es decir, el fortalecimiento interno. Como el niño que no ha logrado una madurez es inestable, así son aquellos creyentes que no demuestran una madurez espiritual. Son fluctuantes y víctimas fáciles de las maniobras de los maestros del error. En este caso, los maestros del gnosticismo de aquel tiempo, que se habían infiltrado en la iglesia y habían engañado a muchos creyentes y los han desviado por sus filosofías. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, usa esta ilustración gráfica. Por eso dice que somos fluctuantes y llevados por doquiera. Es como si en el mar arrojáramos unas botellas vacías y las olas los van a llevar por donde quiera, porque no tienen peso, no tienen destino. Y así dice la Biblia, cuando un creyente no alcanza la madurez y que no tiene sus convicciones bien firmes. En cambio, tienen conceptos e ideas errados y egoístas, y fácilmente son influidos por cualquier doctrina novedosa. Y allí se van, y así se la llevan, ¿verdad? Bueno, por último, entonces aquí entra la movilización, y aquí es donde terminamos. La movilización, y vamos al versículo 16. Allí
es donde encontramos donde queremos llegar. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Ok, esto habla, es como refiriéndose o metafóricamente con el cuerpo. Nuestros miembros, todos nuestros miembros están ligados a través de coyunturas y nuestros brazos podemos levantarlas y porque está ligado, tiene coyunturas y eso lo mantiene firme y podemos utilizar bien nuestro brazo. Y si esa coyuntura y otras cosas que ahí tienen se deterioran o sufren un desgarre, nuestro brazo ya no va a funcionar. Y eso es lo que dice, fíjense lo que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y fíjense lo que dice enseguida, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí llegamos en el punto en donde el creyente o el cristiano, el discípulo, tiene que entrar en movilización. Se tiene que movilizar, tiene que actuar. Es decir, tiene que tener una actividad propia. Cada miembro de la iglesia tiene una actividad propia. No todos hacemos lo mismo, ni no todos van a hacer lo mismo. Cada quien tiene su función. Amén. Les preguntaba que aquí habían aprendido de la visita que hicimos y dijeron que pues vimos mucha unidad y vimos que cada quien hacía lo suyo, cada quien hacía una actividad, saben lo que tienen que hacer. Pues es precisamente esto. Un miembro de la iglesia tiene que saber qué es lo que va a hacer realmente, qué es lo que tiene que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí claramente lo dice, que tenemos a través de nuestra actividad propia, crecemos y nos edificamos. Entonces aquí entra la movilización, es decir, el servicio en acción. Cada uno de nosotros tenemos que funcionar, tenemos que descubrir en qué tenemos que servir y en eso debemos accionarnos. Para esto, cada miembro, cada órgano, cada parte del cuerpo es importante y tiene que estar en su lugar debidamente unido y entretejido con los demás, y cada uno contribuyendo a esta unión lo que le corresponde para que pueda funcionar y crecer sanamente. Imagínense, hermano, que tenemos aquí dentro de nuestro organismo, tenemos un hígado, tenemos riñones, tenemos páncreas, el estómago, los pulmones, el corazón y otros órganos que ni los conocemos. Imagínense que no estén bien conjuntados o ligados, que no estén unidos y entretejidos con los demás. Imagínense cómo estaría ese cuerpo. Pero Dios, el maestro, el creador, hizo una obra maestra en el cuerpo del ser humano. No como una máquina, que se parece como una máquina que funciona a la perfección. Pero no es una máquina, es un cuerpo, es un organismo, es vivo. Piensa en ese creador con tanta maestría de hacernos un cuerpo y no
funcionan los órganos como quieren, sino que tienen un programa. Están programados y cada uno tiene como una cierta memoria de actuar en su momento. Entonces el cuerpo de Cristo, cada miembro, tiene que funcionar de la misma manera. Y si no funciona, hay algo que está fallando, no está bien. Y ese miembro hay que ver por qué está mal funcionando. Si un hermano de la iglesia causa divisiones, chismes, calumnias y otras cosas, entonces ahí hay que poner atención qué está pasando, por qué está así. Y lo más seguro es que no está instruido, no está capacitado, no le dieron el tiempo necesario para enseñarle cómo tiene que funcionar dentro de la iglesia. Por eso, como no tiene ninguna actividad propia dentro de ese cuerpo, entonces está buscando qué hacer, pero está descomponiendo todo. Pero Dios, hermanos, estableció su iglesia no para que nosotros descompongamos lo que otros están construyendo, sino que todos construyamos para el provecho de nosotros mismos y para el crecimiento del reino de Dios. Y concluyo con esto, fíjense bien, escuchen, mucha atención. Somos salvos para servir, equipados para ser excelentes y maduros para ser fieles. ¿Lo agarró? Tú no eres salvo nada más porque Dios se le ocurrió salvarte. Dios no nos salvó porque tenemos una gran personalidad o porque somos muy guapos. Dios nos salvó con un propósito, y ese propósito es para servir en su reino y en su iglesia, en su cuerpo. Y somos equipados para ser excelentes en nuestro servicio. Si queremos servir y no estamos bien equipados, no vamos a servir de manera excelente. Vamos a tener fallas, vamos a cometer errores. Pero si estamos equipados, nuestro servicio será excelente. ¿Dicen amén? Sí. Y cuando conjuntamos la madurez, como lo vimos más atrásito, la madurez, entonces podremos ser cristianos fieles, comprometidos. Llueve o truene, lo que pase, ahí estamos, somos fieles, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Salvados para servir, entrenados para ser excelentes y maduros para ser fieles a Cristo en el camino de Dios y en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la movilización de los miembros al servicio es importante. Usted no debe estar sin movilización, no puedes estar allí sin hacer nada. Entonces hay que seguir descubriendo cuál es nuestro don, qué Dios nos dio, qué capacidad Dios nos dio y qué habilidad, qué don específico Dios me dio para poder llevarlo a cabo y estar en acción. Y esa acción, lógicamente, te va a mantener ocupado y vas a seguir creciendo y caminando al Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por los dones que has derramado en tu iglesia. Señor Jesús, gracias por los dones que has derramado en tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por los dones que has derramado en tu iglesia. Y gracias, Padre, por el don que nos has dado, por el don que me has dado. Ayúdame a servirte y a desarrollarlo de manera excelente y caminar en la madurez para ser fiel y leal delante de ti. Porque ahora estoy convencido de que tú me salvaste no para ser nada, sino para servirte. Y también trae esa concientización a todos los cristianos, todos los discípulos que fueron salvados para servir
y que ellos puedan tener el deseo de ser equipados para que su servicio sea excelente y que caminen hacia la madurez para que puedan ser fieles en ti. Y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.